con el título de Estrategias de Enseñanza en el Grado en Situaciones de Emergencia. Nos van a acompañar hoy el doctor Norberto Baumgartner, que es secretario del Hospital Virtual de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, el doctor Norberto Santos, profesor adjunto de Pediatría B de la Facultad de Ciencias Médicas de la misma Universidad de La Plata, la doctora Gabriela Lurtó, coordinadora de la carrera de Medicina del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Matanza, la doctora Patricia Spinelli, la Tana, ¿no? ¿Era así? La Tana, muy bien. Profesora de Clínica Quirúrgica y Emergentología de la UNLAM. El doctor Horacio Locatelli, director del Centro de Simulación y Formación Interprofesional en Salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral. Y finalmente, el doctor Daniel Pero, profesor coordinador del Centro de Simulación Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Bienvenidos, gracias por acompañarnos y por esta jornada del día de hoy. Gracias a los organizadores del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina por la invitación. Y bueno, es un privilegio que después de bastante tiempo esté la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata en este espacio, así que somos muy agradecidos habernos invitado y poder compartir y conversar sobre lo que estamos haciendo desde la Facultad de Ciencias Médicas. Estamos trabajando desde el Hospital Universitario Integrado de la Facultad de Ciencias Médicas en un eje temático que es la educación para la salud y la capacitación en situaciones de emergencias. Sabemos en este contexto que hay una gran problemática referida a la muerte súbita cardíaca. La muerte súbita cardíaca es la parada cardíaca que se produce en forma repentina e inesperada en un contexto que nadie supone que va a ocurrir, en un contexto donde hay una persona que aparentemente tiene un buen estado de salud y es una contingencia muy dramática que es lo que nos motiva y nos ha motivado para ocuparnos sobre el tema. El programa de capacitación masiva en soporte vital, si hacemos una referencia histórica, vemos que el tema de la muerte súbita es un tema que es abarcativo desde los textos bíblicos, donde se ha hecho reanimación boca a boca, distintas etnias como la civilización oriental, que ha aplicado técnicas de golpes en la espalda o métodos poco ortodoxos para este momento y el conocimiento actual, donde vemos la metodología de la reanimación poniendo un cuerpo sobre un barril o colgándolo de los pies en un árbol como un método de reanimación, hasta que a principios del siglo pasado la reanimación cardiovascular tuvo su prolegómero, su primera experiencia en el ámbito quirúrgico, donde se suponía que con toracotomía a cielo abierto era el único modo de hacer una reanimación cardíaca, hasta que en la década del 50 el profesor Peter Safar se convirtió en un emblema de lo que es la reanimación cardiopulmonar y lo trasladó del ámbito hospitalario al ámbito de la comunidad. Todos hemos leído a Peter Safar, a los libros de Peter Safar, los que somos más viejos, y conceptualmente sabemos que la prevención de la muerte súbita cardíaca representa un desafío médico, un desafío para la medicina, un desafío para la enseñanza, un desafío para el sistema sanitario y socioeconómico, porque la muerte súbita cardíaca en general se da en poblaciones entre 35 y 65 años, que son poblaciones, personas económicamente activas, que están en una etapa de gran producción, y el impacto es muy fuerte, representa la muerte súbita, la mitad de las muertes producidas por causa cardiovascular y el 25% de las muertes totales en este momento, y la mitad de las veces ocurre en personas sin enfermedad cardíaca conocida. Sabemos, y esto a modo de comentario, que el 75% de las muertes súbitas ocurren en un ámbito extrahospitalario, por lo cual ha sido de tal repercusión epidemiológica y tal impacto al sistema que se implementaron en este país, se sancionaron y promulgaron dos leyes, la ley 26.835, que es la ley de promoción y capacitación de RCP, y la última ley, la 27.159, sobre muerte súbita,
que habla sobre el sistema de prevención integral, donde se incorpora el uso de los desfibriladores como elemento fundamental en las prácticas de soporte vital en los pacientes, en las personas que producen muerte súbita. La mortalidad por muerte súbita cardíaca sabemos que puede disminuir cuando se realizan procesos de capacitación y adquisición de destrezas en soporte vital que sean estructurados, adecuados y de calidad. Para eso requerimos un nivel de instrucción donde los procesos tengan adquisición y retención de información y un entrenamiento adecuado donde se desarrollen las habilidades psicomotoras y cognitivas complejas, y este es el ámbito donde nosotros estamos trabajando. El ámbito del Hospital Universitario Integrado nos da la oportunidad, a través de los recursos pedagógicos que tenemos, de tener un adecuado nivel de instrucción, donde tenemos posibilidades de hacer un adecuado entrenamiento y donde tenemos posibilidades de validar las actividades de capacitación que nosotros diseñamos. Como objetivo general, el objetivo nuestro es desarrollar un programa validado de soporte vital adulto y pediátrico con contenidos teóricos, adquisición de destrezas que sea progresivo. Estamos con instrumentos para evaluar las competencias en soporte vital y uso de desfibrilación. Los destinatarios de este programa que nosotros iniciamos con esta nueva gestión a principios del ciclo académico, lo enfocamos como destinatarios los estudiantes de la carrera de medicina, enfermería profesional, licenciatura en obstetricia, en nutrición, técnicos en prácticas cardiológicas, y también lo pretendemos dirigir a personal docente y el claustro docente, porque dentro de los objetivos de la formación en soporte vital pretendemos que la Facultad de Medicina, basado en el concepto de la última ley de RCP, queremos hacer que la Facultad de Medicina sea una institución cardioasistida, con lo cual los requerimientos para una cardioasistencia institucional debemos tener, los objetivos son paulatinos, pero una masa crítica de personas docentes o no docentes instruidos en el ámbito institucional como para actuar en forma precoz ante un episodio de muerte súbita. Toda esta actividad la estamos realizando en el Hospital de Simulación Clínica. Nosotros iniciamos esta actividad alrededor del mes de junio, hicimos una presentación del programa a los docentes de la Facultad de Ciencias Médicas, quienes están trabajando en el marco del Hospital Universitario Integrado. De hecho, se hace soporte vital avanzado en la última etapa de la práctica final obligatoria. A todos los estudiantes que terminan la práctica final obligatoria transcurren por el espacio del Hospital de Simulación y hacen actividades de soporte vital avanzado. También hacen, la gran mayoría de los estudiantes hacen soporte vital básico en las distintas cátedras, ya sea de clínica médica o de pediatría, pero considerábamos que el RCP no estaba formalmente instrumentado en los procedimientos de evaluación del grado de destrezas que habían adquirido esos estudiantes, y hay una cuestión que es fundamental. Sabemos que la práctica de RCP es una práctica compleja desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de la adquisición del aprendizaje y el traslado al mundo real. Sabemos perfectamente por muchos estudiantes que luego, bueno, que terminaron el grado, son médicos, y cuando cuando están en el ámbito médico, uno les pregunta si con los saberes que adquirieron en la facultad serían capaces de hacer un RCP, te dicen que no. Entonces consideramos que había que profundizar esta etapa de formación y pensar que tenemos que empezar desde el día cero, desde el primer año del ingreso a la facultad, enseñándoles soporte vital básico, repitiendo la experiencia en el segundo año, en el tercero, y a partir del cuarto y quinto año hacer RCP en situaciones especiales o RCP avanzada.
¿Cómo diseñamos este modelo? La Facultad de Ciencias Médicas de La Plata tiene un gran caudal de estudiantes de medicina, entonces diseñamos una estructura piramidal en donde en la base de sustentación de esta estructura piramidal tenemos los docentes médicos, instructores de grado, que son los docentes que tenemos habitualmente en el hospital universitario, y docentes que en las distintas cátedras, ya sea de pediatría o de medicina interna, dan estas actividades de soporte vital. Incluimos a los instructores senior, que luego voy a hacer un detalle más acabado a qué denominamos instructores senior, y el concepto de instructor puede llamar la atención aquí porque, como me decía el doctor Santos, el concepto a nivel de simulación es facilitador, pero sin embargo vamos a usar el concepto de instructor como lo denominan las normas ILCOR o las normas de AHA, de la American Heart Association, son instructores senior o los instructores junior. Los instructores de grado son los docentes del Hospital Universitario Integrado, los docentes de las cátedras de pediatría, de medicina interna, docentes de cátedras de posgrado universitarios de cardiología. Los instructores senior, y esto es un trabajo colaborativo, porque para la gran masa que tenemos de estudiantes y de personal no docente y no docente, para capacitar a toda la institución Facultad de Ciencias Médicas, es muy grande el propósito de capacitar, el objetivo. Llamamos a miembros de equipos de salud de instituciones públicas y privadas que se dedican en el marco de sus trabajos a capacitar, a formar instructores. Son instructores acreditados por AHA o por ILCOR, o por la Federación Argentina de Cardiología, la Fundación UDEC asociada a la Fundación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Pediatría, las residencias universitarias de cardiología y las residencias médicas del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Los instructores junior nosotros hicimos un llamado invitando a los estudiantes de medicina de cuarto y de quinto año, a los estudiantes de enfermería de segundo y tercer año, de prácticas cardiológicas de tercer año y a los estudiantes de licenciatura en obstetricia de tercer y cuarto año para constituirse en instructores junior. El modelo de instrucción se basa en las normativas que establece el ILCOR en el año 2015, donde, no sé si vale la pena comentarlo, pero fundamentalmente son los pasos de identificar el paciente en situación de muerte súbita, en identificar que están en un área segura, reconocer la vía aérea, si respira o no respira, hacer inmediatamente el llamado y pedir un DEA. Esos son los pasos fundamentales de esta actividad, de lo que nosotros les estamos enseñando, y los formamos con el concepto importante de lo que es el tiempo. El tiempo como variable determinante sobre la posibilidad de sobrevivencia, supervivencia de la persona que se ha producido una muerte súbita, una persona que está muerta, está en parada cardíaca, que en los primeros minutos, en un 80%, tienen un ritmo desfibrilable. Entonces, las acciones tienen que concentrarse en esos primeros 3 a 4 minutos. En esos 3 o 4 minutos debemos llamar. En 10 segundos debemos reconocer la situación de muerte súbita. Debemos reconocer que la persona que no responde, no respira. Debemos entonces pedir ayuda o mandar a pedir ayuda, pedir un desfibrilador, saber dónde está el desfibrilador y empezar las maniobras de RCP. A todos los instructores junior les hemos dado todas estas pautas, les hemos dado la pauta de lo que es una cadena de supervivencia. En el ámbito del hospital universitario les enseñamos de modo práctico
todo el aspecto teórico que también le volcamos en otro espacio que tiene el Hospital Universitario o la Facultad de Ciencias Médicas, que es el entorno virtual. Les explicamos lo que es un área segura, les explicamos lo que es un desfibrilador, les explicamos cómo colocar los electrodos de un desfibrilador. Y, como les decía, como metodología de capacitación tenemos el aprendizaje electrónico en base al entorno educativo que tiene la Facultad de Ciencias Médicas. En ese entorno colgamos herramientas multimedia, videos, que estamos tratando en este momento de gestionar nuestros propios videos. Hasta ahora tenemos videos que nos han facilitado los propios colaboradores que trabajan de las instituciones privadas. Tenemos encuestas, evaluaciones pre y post curso, y el aprendizaje de destrezas y habilidades tratamos que sea fundamentalmente no dar un marco teórico, sino un marco de adquisición de destrezas y habilidades dentro del hospital universitario. Que el tiempo que se dedica en el hospital universitario sea para trabajar sobre la simulación y el trabajo sea fundamentalmente sobre los simuladores. Los instrumentos que nosotros utilizamos para evaluar a los instructores junior son evaluaciones previas a las actividades de adquisición de destrezas. En general son estudiantes que han hecho algún curso de RCP, entonces queremos saber cuál es su conocimiento previo sobre soporte vital, cuál es el conocimiento desde el punto de vista del liderazgo, cómo se actúa desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista situacional en soporte vital. Hacemos evaluaciones al final del proceso de adquisición de las destrezas, terminan los estudiantes y les entregamos una hoja con una serie de encuestas referidas a lo que fue la actividad de soporte vital y vemos cuál es la cantidad de respuestas positivas que hemos tenido y evaluamos la tasa de uso del entorno educativo. Tiempo, fundamentalmente, en qué actividades se metieron y cuánto tiempo estuvieron en ellas. Utilizamos las listas de cotejo. Los instructores, yo les decía que tenemos los docentes, que son los docentes universitarios de grado, y tenemos los instructores senior, que son los que en la etapa de aprendizaje nosotros tuvimos 4 encuentros con toda la masa de instructores, capacitamos de 160, terminaron capacitados correctamente de 101 estudiantes, a los cuales los evaluamos, además de las encuestas pre-post, los evaluamos con estas listas de cotejo, donde lo que evaluamos si asegura la escena, si verifica si mueve el pecho, si verifica el estado de conciencia, si activa el sistema de emergencia en forma adecuada, si comienza con las compresiones, si realiza correctamente las compresiones, si coloca adecuadamente el DEA, si hay interrupciones innecesarias durante el proceso. Si rota, si está trabajando con otro socorrista, en algún momento hacemos en la fase de aprendizaje, los capacitamos haciendo la actividad con un solo socorrista en el adulto y en otro momento, en otro tiempo, lo hacemos con 2 socorristas. Si rota el socorrista, ver con qué condiciones, si rota en condiciones adecuadas, si no hay interrupciones innecesarias, si comienza a comprimir cuando está indicado después del uso del DEA, si coloca los parches del DEA, del desfibrilador en forma adecuada, si interpreta bien las órdenes del dispositivo, si lidera la escena, bien, y si usó voz calma con órdenes claras, y por último, si los cuidados post-RCP son con posición segura o de rescate. El concepto es que nosotros les propusimos enseñarles soporte vital básico este año, este ciclo que comenzamos en 2018. La idea es homogeneizar toda la población de estudiantes de medicina con soporte vital básico y maniobras de desobstrucción y posición segura del paciente una vez reanimado. Con lo cual estamos hablando de una actividad que va más allá de lo que es la RCP básica.
Así que bueno, esta es la presentación nuestra. Muchas gracias y a sus órdenes. Un gusto poder participar de este foro, de este 6º Congreso, y participar de esta mesa redonda de estrategia de enseñanza en el grado en situaciones de emergencia, en donde además de los conocimientos que vamos a aplicar en relación a las situaciones de emergencia, conlleva todo un debate pedagógico de cómo abordamos estas situaciones de emergencia desde la visión, en muchos casos, de especialistas o ultra especialistas, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos cuando deseamos abordar temas complejos es cómo seleccionamos situaciones de emergencia, en este caso, en el ámbito de la pediatría, para su enseñanza en el grado académico. Entonces, rápidamente empezamos a plantear, bueno, el alumno tiene que saber esto, tiene que saber el otro, tiene que saber el otro, tiene que saber el otro, y siempre lo hacemos desde nuestra visión de los conocimientos que tiene que incorporar el alumno, y a veces dejamos de pensar en cuál es el perfil que tiene que tener el alumno egresado de nuestra facultad. Y nuestra facultad lo define rápidamente. El perfil del graduado de la Facultad de Ciencias Médicas es el de un médico generalista. Con lo cual, nosotros, al menos en las materias obligatorias, tenemos que brindar los conocimientos, las habilidades, las actitudes, para que pueda desarrollar plenamente el ejercicio. Y no más de eso. No más de llevar a lo que un médico generalista debe conocer para la atención en la emergencia. Por tal motivo es que a lo largo de los años fueron seleccionándose distintas temáticas, nos hemos puesto de acuerdo las cátedras de pediatría, que en nuestra facultad son 2 cátedras, eso facilita que rápidamente nos pongamos de acuerdo. Y hemos seleccionado aquellas situaciones de emergencia en donde pueda llegar a estar presente el médico generalista, requerir de su atención, sabiendo que puede haber otras. También tenemos que considerar que en el grado, el alumno cursa pediatría durante 8 semanas y 8 semanas más durante las prácticas finales obligatorias. Nos gustaría poner tal vez algunas más de las que ustedes ven acá, como reanimación del recién nacido en sala de partos, o el manejo de la obstrucción de la vía aérea en el lactante, RCP del lactante con pérdida de conocimiento después de que la vía aérea esté obstruida, RCP del lactante cuya vía aérea no estaba obstruida, y RCP de niños y niñas prepúberes. En base a esto, y a esta selección, que las 2 cátedras decidimos incorporar dentro de la currícula, para que cuando los alumnos lleguen a las prácticas finales obligatorias tengan el mismo conocimiento básico, vemos que hay una historia detrás de esto. Y que en nuestra cátedra, en la cátedra B de pediatría, los alumnos ya por la década del 90 realizaban las primeras actividades de reanimación, las que fueron seleccionadas por entonces, fue reanimación del recién nacido en sala de partos. Utilizamos estos simuladores que son históricos, estos simuladores que permiten, no se llamaban tampoco simuladores, se les decían muñecos, estos simuladores que en realidad permitían adquirir una técnica, una habilidad, pero era imposible hacer un escenario. Imagínense lo que es hacer un escenario cuando tenemos un simulador, por un lado, que permite masaje
bolsa y máscara, teníamos que interrumpir y pasar al simulador de al lado, que era una cabeza que permitía la intubación endotraqueal. Era imposible, pero tampoco estaba el concepto en la década del 90 muy arraigado, desde el año 2000 hacia acá, de la simulación. No había, las empresas no habían elaborado simuladores que permitieran dar una respuesta adecuada en escenarios adecuados. Y en aquel entonces, la estrategia de aprendizaje empleado consistía en que el alumno recibiera un algoritmo, pudiera aplicar ese algoritmo en base a lo que el docente le enseñaba y aplicar prácticas, que es lo que más les gustaba a los alumnos por entonces, era que podían intubar con un tubo endotraqueal y un laringoscopio a un simulador. Experiencia que nunca habían tenido a lo largo de su carrera. Llegado el año 2000, la cátedra empieza a adquirir nuevos simuladores neonatales, los que el mercado comenzaba a incorporar, y simuladores de lactantes pequeños, que eran del tamaño natural, con múltiples posibilidades para la realización de distintas prácticas. Esto permitió que el alumno tuviera un escenario, lo que hoy llamamos escenario, más parecido, que la práctica permitía darle una continuidad. Los simuladores se parecían más a situaciones reales, a recién nacidos, tenían cordón umbilical, que antes no lo tenían. Es más, las empresas los vendían con pañales. Entonces era prácticamente imposible que previamente se ubicara en esta situación el alumno, y empezamos a ver, ¿no?, que si bien teníamos el simulador, que el simulador tenía un cordón umbilical, que podíamos hacer desde aspiración de secreciones hasta masaje cardíaco, bolsa y máscara, intubación endotraqueal, pero había una situación que el entorno no era real. Los alumnos no usaban ambos, ni guardapolvo, ni chaqueta, no usaban guantes. Es decir, que la práctica la realizábamos dentro de la cátedra, no teníamos un espacio en el año 2000 en que pudiéramos hacer, además de la adquisición de la práctica, un escenario. La técnica pedagógica consistía en entregarle al alumno la bibliografía para el día de la actividad, y todo el día, era una jornada, realizábamos reanimación del recién nacido en sala de partos y desobstrucción de la vía aérea del lactante. Con posterioridad, se logró llegar al Hospital Universitario Integrado, donde está el centro de simulación. Esta inauguración del centro de simulación de la Facultad de Ciencias Médicas permitió la realización por parte de los estudiantes de prácticas de urgencia y la recreación de escenarios, que es la base de la simulación, en donde el alumno se va a encontrar en un ambiente lo más parecido posible a situaciones reales. La incorporación del entorno educativo permitió que el alumno accediera con anticipación a los contenidos de la actividad y a cómo se iban a desarrollar las distintas estaciones. Y esto también permitió que los docentes se capaciten en simulación clínica. Es así que, a través del entorno, en este caso la Cátedra de Pediatría B, además de todos los módulos que se desarrollan durante la cursada, hay un módulo, una pestaña, en donde ingresan los alumnos
y van a ingresar en urgencias en pediatría con simulación. Ahí los alumnos, en este caso, mostramos el correspondiente a obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño en el lactante, tiene cómo se desarrolla la estación, va a tener lo mismo para cada una de las estaciones o de los temas seleccionados que inicialmente planteamos, y a su vez la bibliografía de cómo se desarrollan los distintos pasos, en este caso del manejo de la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Es decir, que el alumno tiene que ir a la práctica de simulación con conocimientos previos. Bueno, a su vez, a partir de la nueva gestión y de incorporar el programa de capacitación masiva en soporte vital, se tuvo que hacer un ensamble entre los que las cátedras venían realizando y la actividad que se va a realizar en soporte vital básico, para adultos y para pediátrico, perdón. Bueno, a partir de ahí, también utilizando la plataforma, van a ver que hay, además de las pestañas donde dice módulo 1, 2, 3, 4, que corresponde a RCP del adulto, después tenemos las pestañas correspondientes a la parte pediátrica con cada una de las actividades que se van a desarrollar. Como el alumno tiene que concurrir con conocimientos previos, se le entrega al alumno un pretest. Acá hay un ejemplo de preguntas para cada uno de las actividades que se van a desarrollar. En general tienen que contestar 10 preguntas por estación. Después va a haber un docente que va a fortalecer los conocimientos adquiridos por el alumno a través del entorno, va a nuevamente a mostrar cómo se realiza la práctica ya en un ambiente de simulación semejante al que el alumno o donde el alumno va a desarrollar sus actividades una vez egresado de nuestra facultad. El docente supervisa lo que el alumno realiza y va a utilizar lo que llamamos lista de cotejo. Cada una de las estaciones tienen listas de cotejos distintas, porque van a ser pasos distintos. No nos olvidemos que la reanimación pediátrica es distinta para el recién nacido, es distinta para el lactante, es distinta para el prepuber. Los conocimientos que tiene que adquirir el alumno son muy amplios. Esta lista de cotejo nos permite al facilitador ir chequeando si el alumno lleva un orden en la realización de los pasos de la reanimación y después nos permite a nosotros hacer un análisis. Acá damos un ejemplo de uno de los puntos de la lista de cotejo, es si el alumno activa el servicio local de emergencia médica, 107 en nuestro caso, en la provincia de Buenos Aires. Fíjese que en el caso de las respuestas pediátricas, de pacientes pediátricos, el 94% contestó que sí, un 6% contestó que no, y en el caso de respuestas de RCP del lactante, un 84% contestó que sí, un 16% contestó que no. Ahora, esto es para darnos a nosotros una visión global de la respuesta de los alumnos, pero de cada alumno nosotros tenemos su lista de cotejo. Con posterioridad a esto, el alumno también tiene que contestar después de la actividad un post-test. Esto es otro ejemplo de lista de cotejos en pediatría y los resultados. Entonces, ¿cuál es la estrategia de enseñanza en el grado que hemos aplicado para pediatría en situaciones de emergencia? La primera es seleccionar los temas en que puede estar expuesto
o estar presente el médico generalista. A partir de ahí tuvimos que decir, bueno, la simulación no es solamente el conocimiento que el docente tenga de la realización de la práctica. El docente tiene que estar formado en simulación clínica para poder trabajar en un entorno acorde. Por lo cual se formaron docentes en simulación clínica. Por un lado se han formado en nuestra facultad. Por otro lado, muchos de los docentes de la Cátedra B de Pediatría se han formado en el exterior, la mayoría en Santiago de Chile, en la Universidad Finisterrae, o Finisterra. Por otro lado, las actividades se deben desarrollar en un entorno hospitalario. ¿Qué significa esto? Que los mismos requisitos que tienen los alumnos para cursar una práctica en un ambiente hospitalario donde hay un paciente sobre el cual van a aprender y a trabajar, lo tienen que cumplir al trabajar en el hospital universitario. Los alumnos a través del entorno educativo tienen acceso rápido a las actividades que van a desarrollar, siendo ellos responsables de los conocimientos que van a adquirir. Hay un pretest en donde el alumno va a ser evaluado. La lectura lleva aproximadamente un 33% de la carga horaria y la actividad práctica un 66% de la carga horaria. Los alumnos van a ser evaluados. Este es el gran tema de la simulación. Si la simulación sirve para que el alumno sea evaluado. Y nosotros, con la utilización de los pretest, de los post-test y de la lista de cotejo, podemos evaluar al alumno en la práctica. Esta actividad de simulación nos permitió incorporarla a los trabajos prácticos. Es decir, que de 10 trabajos prácticos que tienen a lo largo de las 8 semanas que dura la enseñanza de la pediatría, los alumnos tienen 2 actividades, 2 TP de simulación. Y por último, los escenarios complejos para la adquisición de competencias, es decir, una corrida ya no es el aprendizaje de una práctica, sino una corrida, un escenario complejo, que están, a partir de esta nueva gestión, van a estar orientadas a las prácticas finales obligatorias. Si el decano nos permite. Levantó la mirada cuando estaba hablando. Requiere que el alumno haya aprobado y participado de talleres previos. No podemos hacer actividades complejas, escenarios complejos, si el alumno no ha participado o adquirido prácticas previamente. No podemos hacer todo un escenario de RCP si el alumno no sabe colocarse guantes o lavarse las manos. Así que bueno, estas son las estrategias que hemos aplicado desde la cátedra, trabajando ahora en conjunto con el centro de simulación y la próxima actividad en conjunto que vamos a tener con los docentes de las prácticas finales obligatorias. Bueno, esta es la fachada de nuestra facultad. La pueden visitar, aquellos que no la conocen, en el bosque. Es una zona muy linda y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, un placer compartir esta mesa. Y realmente me parece importantísimo la temática que vamos a abordar. Por eso el hecho de presentar las estrategias de enseñanza en el grado y situaciones de emergencias nos lleva a mostrar la experiencia que tenemos en la Universidad Nacional de La Matanza. Es una carrera relativamente nueva, no tan nueva como la de Mar del Plata, pero tenemos 8 años de existencia. Está cursándose el ingreso del 8º año
Y lo que nosotros queremos mostrar es dos experiencias que tenemos en RCP y en incidentes de tránsito, específicamente en lo que es el tramo de formación básica de los estudiantes, es decir, en los primeros años de la carrera. En el ingreso, en la materia educación médica es la cuarta materia del ingreso y además de tener filosofía, seminario de interpretación de textos y biociencias, en la cuarta materia hacen una aproximación a la educación médica y específicamente su última parte, la cuarta parte, es RCP básico. Todo estudiante que aspira a entrar a la carrera de medicina y que ha llegado a este tramo se va a ir con un certificado de formación básica en RCP. Acá estamos dando el teórico, es una actividad que estudian previamente, que está en un manual todas las instrucciones y la primera parte es un seminario que dan los docentes y a posteriori vamos haciendo una práctica en la cual se dividen en diferentes grupos y van haciendo RCP con una certificación de la universidad y de la Asociación de Cardiología. La segunda parte de lo que estamos estudiando, primero y principal, volviendo a RCP, nos parece muy importante que aquel estudiante que tiene interés por la curación de los pacientes, la prevención y la promoción de la salud, debe irse, por ahí no continúa la carrera, debe llevarse algo de este ingreso que hizo, debe venir y volver a dar el curso, si le fue mal, volver a hacer tener la posibilidad de aprobar el examen que tenemos, así que nos parece importante esta actividad, por eso la presentamos y en estos años de existencia han pasado muchísimos alumnos porque pasan aproximadamente 600 por año. Así que nos parece una actividad importante para la comunidad. Lo segundo que hacen es una semana de integración, que es una actividad de trabajo de extensión universitaria, específicamente en incidentes de tránsito. Un grupo de estudiantes va y hace un trabajo con la comunidad, con cartelería, trabajan en escuelas, con los niños más pequeños o con la comunidad universitaria, en todo lo que es prevención. Sabemos que los incidentes de tránsito es la primera causa de muerte en los jóvenes de 18 a 30 años, entonces consideramos que es muy importante el trabajo con sus pares y desde sus pares. Entonces ya en las escuelas, sea primaria, en salas de espera, o incluso con la misma comunidad universitaria, acá estamos trabajando en el bicicletero, también lo hacen en la cochera y en las esquinas de la universidad, en semáforos, hacen una actividad. Todo esto también se repite en los escenarios, en las salas de espera, cuando hacen el trabajo de campo que se da en los primeros años. También en esta semana que llamamos de integración hay una actividad muy importante, que sería la actividad del primer respondiente, que lo hacemos como un práctico en el cual se da un seminario similar al que dimos en RCP, ellos previamente estudian y después se dividen en grupos para hacer empaquetamiento, extricación, una evaluación inicial e incluso el triage. Entonces podemos ver, acá estamos practicando una actividad de extricación, podemos ver cómo se va colocando a los pacientes en las tablas largas. Acá podemos visualizar diferentes escenas, cómo se encuentra el paciente para hacer un triage, etc. Simplemente mostrar cómo queda. Y es muy interesante la experiencia que cuentan los propios estudiantes, porque ellos mismos son los que van en las tablas. Entonces, sufren la empatía de decir, iban corriendo, me mareo, ¿por qué me llevan así? Realmente me parece que es una experiencia muy interesante para tenerla en cuenta. Es simplemente para mostrarles algunas de las actividades que hacemos, nuestra universidad, y muchas gracias. Bueno, yo voy a continuar, yo también soy docente de la UNLAM, he tenido la oportunidad en la vida de trabajar
en la Dirección de Emergencias Sanitarias de la provincia de Buenos Aires y dije oportunidad, no dije bueno, malo. Realmente valorando muchísimo lo que significa el aprendizaje en los alumnos de las situaciones de emergencia. Yo voy a continuar con lo que Gaby venía hablando en los últimos 3 años, que es el ciclo clínico, cuarto, quinto y la práctica final. En cuarto año, en la semana de integración, se realiza un trabajo de extensión universitaria dando RCP en las escuelas, ¿no? Y bueno, la pregunta es, ¿en qué escuelas, quiénes dan esta actividad y cómo? ¿En qué lugares se hacen? En La Matanza está dividida en 3 regiones. Nuestros alumnos desde primer año van a campo, que es una sala de atención primaria, y tienen un área de influencia, que son las escuelas o las iglesias, los geriátricos, ¿no? Los alumnos en este mismo lugar donde se vienen desarrollando los años previos van haciendo trabajo comunitario, no solamente van avanzando en el conocimiento, sino en todo lo que tiene que hacer el trabajo comunitario. En esas mismas salas donde conocen y en las escuelas donde se conoce, se va a brindar esta actividad de hacerle RCP a los alumnos. Para lo cual nuestros alumnos fueron preparados previamente como instructores. Llevamos ya 150 alumnos, ya instructores, algunos ya han recibido, ya son médicos, y van acompañados obviamente por los tutores a las escuelas y ahí se les da en esta semana de integración RCP. Se llevan simuladores a las distintas escuelas, ¿no? Este es nuestro equipo de alumnos instructores, uno de los equipos. Previamente ellos hicieron el curso que está avalado por el Consejo Argentino sobre resucitación, así que tienen su carnet como instructores de RCP básico. Y acá los vemos en las escuelas, como primero, bueno, les dan todo lo que es la parte teórica y después cómo pasan al práctico, sobre todo insistiendo en 3 patas que me parece importante. Una es el RCP, otra es la desobstrucción de la vía aérea, que para los alumnos es muy importante, y otro es poder enseñarle a los alumnos cuál es lo primero que tienen que hacer, que es llamar al 107 dentro de lo que es nuestra provincia de Buenos Aires, ¿no? No al 911, sino claramente explicarles a quién tienen que llamar y qué cosas tienen que decir. Acá vemos una alumna que está enseñando a un alumno y en la foto de la derecha cómo están practicando 2 de los alumnos, ¿no? 2 alumnos y 2 alumnos. En quinto año retomamos los temas de emergencia y sobre todo en lo que tiene que ver con la enfermedad trauma en una unidad académica que se llama Clínicas Quirúrgicas y Emergentología. En esa unidad académica se ven emergencias de las distintas especialidades que son cirugía, traumatología, urología, otorrino, oftalmología y neurocirugía. Se ve lo que es la parte teórica, se profundiza todo lo que tiene que ver con la atención inicial del paciente traumatizado, la atención hospitalaria, y se hacen rotaciones de estos alumnos por campo en las mismas especialidades, ¿no? Se van 3 veces a la mañana a las guardias de los hospitales donde se profundizan estos temas. Y en nuestro último año, los alumnos hacemos, nosotros, o sea, yo participo, soy docente de la cátedra, de la carrera de emergentología y hacemos 2 talleres. Uno es un taller de yesos y otro es taller de suturas, que ahora les voy a mostrar las fotografías donde rotan los alumnos. Y además se hacen durante el año 12 guardias dentro de lo que es emergencia de las distintas rotaciones, ¿no? De lo que es cirugía, pediatría, tocogineco, clínica médica, y hacen además 2 guardias más que son elecciones de acuerdo a lo que le haya gustado al alumno o lo que piensa seguir. En clínicas quirúrgicas y emergencias hacemos 2 talleres de yeso, ahí los alumnos se aprenden a poner yesos y valvas entre ellos, y suturas. Suturas, practicando, bueno, lo que es las suturas, también usamos
las patitas de chancho, que están ahí, ¿las ven? Nos parece muy importante todo lo que tiene que ver esto del aprendizaje y sobre todo lo que es la adquisición de las competencias en equipo, ¿no? Y la verdad que es muy reconfortante ver a lo que pueden llegar los alumnos. La verdad que a veces sorprende y sorprende mucho, gratamente. Bueno, hasta luego. Y fundamentalmente quiero agradecer a la Facultad de Medicina de la Ciudad de Santa Fe, dependiente de la Universidad Nacional del Litoral, por las oportunidades que a mí me ha dado en lo personal para poder desarrollar una tarea tan linda y tan importante como es la emergencia. La enseñanza dentro del grado de las emergencias, nosotros tenemos distintas situaciones, que es lo que siempre se ha hablado y que es el famoso preconcepto. El médico guardiólogo, el médico el medio de vida mientras hago otra especialidad, ¿no es cierto? Entro y que pase rápido el tiempo, cosa de poder irme lo antes posible. Para pasar el tiempo se deben realizar otras actividades, lúdicas, gastronómicas, etcétera. Por las situaciones, por el ambiente, por los casos, es un mal ambiente de aprendizaje. Y hoy lo que nos exige la sociedad es esto. Un médico de emergencias debe saber preparar todo lo que concierne a su actuación posterior, prepararse, ¿no es cierto?, para poder llevar adelante lo que necesite, tener un mapa mental de aquellas lesiones o patologías que puedan poner en riesgo la vida, ¿no es cierto?, y fundamentalmente lo que se llama el time sensitive, que son los procedimientos que debe realizar el médico de emergencias para salvar una vida. Un médico de emergencias no puede no salvar una vida. La Federación Internacional de Medicina de Urgencias propone un modelo de plan de estudio, ¿no es cierto?, para la formación de estudiantes de medicina. Y en nuestra facultad, ¿no es cierto?, la inserción de la emergentología en la carrera de medicina, ¿no es cierto?, es transversal. Está ocupándose prácticamente de lo que sería el tercer año. Yo quiero aclarar que ahora hemos empezado ya desde el ciclo inicial, desde el primer año, si se quiere, ya vamos a ver al final, las clínicas, pero fundamentalmente nuestro fuerte era en la práctica final obligatoria, donde trabajábamos mucho y mucho tiempo con los alumnos, mucho tiempo, 6 semanas, pero bastante intensas. No quiero comenzar con lo que va a decir sin dejar de rendir un homenaje a lo que siempre se llamó la teoría osleriana de la capacitación. Esto no, todo lo que se va a decir después no quita que uno aprenda medicina junto con el paciente o en la cabecera del paciente. Acordémonos simplemente de estas palabras: errar es humano, perdonar es divino y rectificar es de sabios. Como no somos ni divinos ni somos sabios, ¿no es cierto?, en medicina errar es inhumano y a veces puede ser fatal. Y fundamentalmente, como decíamos en el primer slide, no nos tenemos que olvidar que nosotros largamos o entran a jugar los médicos recién recibidos, ¿no es cierto?, en los lugares donde prácticamente hay que decidir la vida y la muerte de una persona. Y a veces esa preparación no suele ser lo suficientemente adecuada. En ese errar es humano, se ha hablado, no lo dice uno, ¿no es cierto?, a veces no es por falta de conocimiento, sino porque a veces el problema es transferir el conocimiento a la realidad que se está viviendo. Y otras veces las causas del error son asumir que el otro lo hizo. Muchas veces todos lo hemos hecho esto. Lo vio fulano, yo no lo tengo que hacer. Trabajo de comunicación dentro del equipo, ¿no es cierto?, y con todo el equipo de salud. Y cuando hablo todo el equipo de salud, es todo el equipo de salud. Error en la percepción de lo que está sucediendo. Y eso se debe fundamentalmente a distintos factores. Factores del ambiente, de la organización, del trabajo y de la misma persona en sí. Recordémonos siempre de la resolución 1314,
¿no es cierto?, y las competencias que deben adquirir los alumnos de medicina, nosotros tenemos un déficit, tenemos que hacer una autocrítica, que es tratar de comenzar a investigar todo lo que estamos haciendo en el campo de la simulación en la parte clínica, ¿no es cierto?, habitual. En el año 2013, en nuestra facultad comienza a normalizarse y se decide a través del programa del PROMED, ¿no es cierto?, la adquisición de ciertos y determinados simuladores que vendrían a ser de alta complejidad, si se quiere. En el 2014, ¿no es cierto?, empezamos con las actividades de alta fidelidad en emergentología en lo que es la práctica final obligatoria. Y hoy, me permito hacer una aclaración, siempre se asocia en nuestra facultad simulación con emergentología porque quizás fuimos los que empezamos y éramos los más fáciles para empezar a trabajar en ese tema. Pero hoy, por suerte, bastantes disciplinas están trabajando en lo que es simulación y distintas situaciones de emergencia. Tenemos que trabajar dentro, o estamos trabajando dentro de la parte de la carrera de medicina, ¿no es cierto?, en las habilidades técnicas. Y esas habilidades técnicas fundamentalmente es centrados en el clásico ABC de la vida, ¿no es cierto?, que todos lo hemos visto y lo vemos y lo seguiremos viendo, y fundamentalmente en lo actitudinal, en lo cognitivo, en lo procedimental. Todo eso fundamentalmente lo hacemos con simulación, para evitar este tipo de situaciones. Entonces, la teoría de Fitch-Kostner utilizamos, también trabajamos con lo que es la práctica deliberada, ¿no es cierto?, lo cual esa práctica deliberada no nos debe dejar de lado aquello que es definir un objetivo, desglosar el objetivo, ¿no es cierto?, en distintos pasos e ir produciendo esos pasos, ¿no es cierto?, que se estaban haciendo en esa rutina de trabajo. Utilizamos el debriefing, ¿no es cierto?, que es fundamentalmente las acciones y las reacciones, y donde el docente debe fundamentalmente observar qué es lo que están haciendo los alumnos y analizar qué es lo que está haciendo ese alumno o qué situación lo llevó a ese alumno a realizar tal gesto médico o a tal interpretación médica o diagnóstica. Lo cual es fundamental que el docente sepa, por lo cual, como se dijo ya anteriormente en la mesa, esté debidamente preparado en lo que es simulación. También trabajamos en lo que es, como decían recién, en la práctica de la reanimación cardiopulmonar. Nosotros estamos trabajando prácticamente desde el primer año de medicina y luego en el tercer año en la materia defensa hacemos lo que es la parte de reanimación cardiopulmonar básica, con una acreditable del 100%, es decir, el alumno tiene que pasar esa reanimación cardiopulmonar el 100% para poder continuar con su carrera. Y utilizamos una técnica que es el microdebriefing, cuando estamos enseñando la práctica, ¿no es cierto?, que es interrumpir en el momento que el alumno comete un error, vuelve a comenzar corregido el error, ¿no es cierto?, y de ahí sigue adelante con su procedimiento. También tratamos de trabajar introducción, hacemos una introducción de lo que son las habilidades no técnicas, que en emergencia son sumamente importantes, ¿no es cierto? El médico que está en una sala de emergencia se ha encontrado muchas veces con distintas situaciones y tiene que salir a comunicar o una mala noticia, una buena noticia o mal, ¿no es cierto?, cómo ha ido ese paciente que ha llegado. Pero fundamentalmente, amén de esa comunicación médico, pacientes y familiares, también existe una comunicación interprofesional, que es sumamente importante o casi más importante o tan importante como el acto médico que esa persona está produciendo, la comunicación dentro del equipo, ¿no es cierto?, y fundamentalmente algo que hoy tiene mucha importancia, que es los manejos de los recursos en crisis ante distintas situaciones que puedan estar sufriendo en una sala de emergencia. Todo eso se lo tratamos al alumno hoy de inculcar en esa práctica final obligatoria en el último año.
Dentro de las teorías de comunicación siempre remarcamos los canales, las situaciones, ¿no es cierto?, y las tareas, las distintas tareas comunicacionales. Tratar de que ese profesional interactúe con las personas. No hay que olvidarse que en la emergencia a veces las situaciones suelen ser muy violentas y esas situaciones de violencia uno las puede mitigar dando simplemente con buena información. Se recomienda fundamentalmente dentro de todo esto que se habla de la comunicación no verbal y de la comunicación centrada en el paciente, siempre es importante no realizar movimientos que demuestren distracción o inquietud. Si uno va a denunciar o va a dar la noticia de una mala noticia, no mostrarse demasiado compungido y tampoco sonriente, ¿no es cierto? Esas son cosas que las tenemos que corregir o mirar, ¿no es cierto?, con ansiedad donde se está trabajando. Dentro del manejo de equipo existen distintas técnicas, ¿no es cierto?, que es fundamentalmente la distribución de las tareas, el trabajo de equipo, qué es lo que debe hacer cada uno, la conciencia de la situación de lo que está pasando, recibir la información. Muchas veces nosotros decimos que el líder no es únicamente el que hace, sino el que recibe la información y a su vez vuelca en la acción lo que tiene que estar haciendo, ¿no es cierto?, la toma de decisiones que tiene que hacer. Dentro de la comunicación interprofesional, nosotros estamos tratando de trabajar y trabajamos bastante en lo que es la parte de la entrega del paciente hacia otro profesional, ¿no es cierto? Y utilizamos para eso este protocolo que es el de la situación, el de entregar toda la información posible, evaluar, ¿no es cierto?, todos los signos vitales, estabilidad hemodinámica. Nos encontramos a veces con la entrega de pacientes sin los signos vitales o cuando se preguntan, ¿qué signos vitales tienen? A lo mejor en el prehospitalario no lo tomaron y bueno, y por ahí inventan. Es así, lamentablemente es así. La recomendación, ¿no es cierto?, que nosotros podemos llegar a hacer en ese equipo médico para poder trabajar adecuadamente. Dentro del manejo del recurso en crisis, ¿no es cierto?, son 15 puntos. Prácticamente Gaba, ¿no es cierto?, que fue el autor intelectual de este manejo del recurso en crisis en anestesiología, prácticamente no son cosas muy difíciles cuando uno las comienza a leer, simplemente hay que conocer lo que podría llegar a ser la anatomía de una situación compleja y con ese reconocimiento de la situación compleja puede llegar a dominar dicha situación. En esta última parte del año, y muy fresquito si se quiere, dentro de lo que es la simulación interprofesional con los alumnos de la práctica final obligatoria, hemos sumado a los alumnos de la última etapa de la licenciatura en enfermería, o sea que son enfermeros los que vienen ya a trabajar con los alumnos nuestros de la práctica final obligatoria. De acá no les puedo dar muchos datos, pero sí hay un dato muy objetivo, algo que lo hemos visto así a simple vista, que es la velocidad con que hoy los alumnos de este grupo, los alumnos de PFO, han comenzado a tomar acción. Antes se demoraban un poco más en tomar la acción con el enfermo y parece que como que el enfermero o les dice algo y empezó a arrancó el motorcito y ahí siguieron para adelante. Eso se lo ve, es importante marcarlo, ¿no es cierto? Bueno, para ir concluyendo, las habilidades no técnicas suelen no trabajarse debidamente en las carreras de salud, priorizándose las destrezas técnicas y a veces dentro de las habilidades no técnicas revisten una gran importancia, sobre todo en el terreno de las emergencias. Dentro de la inserción de la carrera de medicina, nosotros estamos trabajando en lo que es inyectables, en la parte de crecimiento y desarrollo, reconocimiento del material de emergencias en el ser humano y su medio, introducción al trauma. Dentro de la introducción al trauma en injuria, acá tienen actividades prácticas donde se les enseña ya a colocar chaleco, colocar tabla, casco, explicación, todo lo que se dijo recién
previo a mi disertación. ¿No es cierto? El soporte vital básico, como lo dije anteriormente, se lo da en defensa con el 100% del acreditable. El manejo inicial del trauma, ¿no es cierto? Prácticamente nosotros decimos que le damos un mini ATLS, si se quiere, a los chicos de cirugía, ¿no es cierto? Lo único que nos faltaría es la parte de los chanchitos, ¿no es cierto? De los cerditos, pero lo estamos haciendo con los simuladores, porque tenemos simuladores, como ya el ingeniero Zagardoy en la charla anterior comentó, que se están desarrollando y que se desarrollan en nuestra facultad, ¿no es cierto? Y fundamentalmente en la práctica final obligatoria ya estamos trabajando sobre todo lo que es la integración de la emergentología. Ya entran a jugar todos los cuadros clínicos, quirúrgicos y demás. Muchas gracias. Creo que estamos aquí. Buenas tardes, muchas gracias a la organización por esta invitación y queremos contarle cómo desarrollamos estas actividades en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Emergentología es un eje vertebrador, es decir, que transcurre durante toda la carrera, que tiene 3 ciclos. En el ciclo básico, nuestra carrera está desde primero a tercer año, el ciclo clínico, cuarto y quinto año, y luego la práctica final obligatoria, en sexto año serían los rotatorios, y en séptimo la pasantía rural. Al ser un eje vertebrador, este dictado es correlativo. Actualmente, cuando comenzó, teníamos un módulo obligatorio de emergentología que estaba desarrollado hasta el quinto año, y a partir de hace 2 años se crea la cátedra de emergentología y se dicta la materia de emergentología en 3 ciclos. Durante 3 años. Son 2 ciclos anuales con una carga horaria cuatrimestral. Por lo tanto, tenemos un ingreso de 240 alumnos, un primer grupo da en el primer cuatrimestre y el segundo grupo en el segundo cuatrimestre. En el primer año enseñamos primeros auxilios. El estudiante de medicina es visto por la comunidad como una persona que puede atenderlos en alguna situación. Por lo tanto, por la comunidad, la familia y los vecinos, él es visto así y debería saber sobre esto. En el segundo año, atención de emergencias prehospitalarias, y en el tercer año, atención de emergencias, pero ya formando parte del equipo y asistiendo en una ambulancia del sistema público de emergencias. En el cuarto y en quinto año, empezamos en cuarto año, están todas las materias clínicas y las especialidades, por lo tanto, damos emergencias clínicas y ya ingresa al centro de simulación y tiene una guardia activa de 4 horas donde colabora con los médicos en la atención de emergencia. Y en quinto año tenemos las emergencias quirúrgicas y las especialidades donde van al centro de simulación y una guardia activa también de 4 horas. Luego en la práctica final obligatoria, en el sexto año tenemos el practicantado rotatorio, las 4 clínicas básicas, en donde se entrenan en el centro de simulación y guardias de 12 horas, 10 semanas, en donde hacen una actividad individual colaborando y participando de la atención de las guardias y también trabajo en equipo. Nosotros creemos que esta es la realidad. En la emergencia, generalmente, como hablaba el doctor Locatelli, está trabajando un médico Nobel con poca o ninguna formación en experiencia en la atención, y creemos que todos los centros formadores tienen que entrenar al futuro profesional para atender estas emergencias. Como hablaba el doctor Locatelli, es el primer lugar donde van a trabajar hasta que entran en una residencia, o hoy en día las maestrías son la formación que eligen y trabajan en una emergencia. Entonces, este programa debe estar adecuado y dado en el transcurso de la carrera para resolver situaciones de emergencia con maniobras básicas y simples de realizar, como hablaba el doctor Locatelli, que pueden salvar la vida del paciente, un adecuado manejo del equipamiento, eficiente trabajo en equipo,
con criterios unificados de diagnóstico y tratamiento inicial y conocer la organización y preparación del hospital en caso de desastres. En Emergentología 1, que se da en el primer año, vemos hacia la izquierda los contenidos y hacia la derecha las estrategias de enseñanza que nosotros realizamos. Esta actividad se da en la dirección de emergencias y en uno de los hospitales donde funciona también la cátedra de emergencia, y vemos todos los temas de los primeros auxilios y tenemos una introducción a la medicina de catástrofe, es decir, el estudiante va a prepararse y colaborar en una situación de víctimas múltiples. Así, la estrategia que tenemos son clases teóricas primero, taller de discusión de casos para, después de conocer sobre el tema, saber cómo lo voy a aplicar y cómo me voy a organizar. Luego realizan roleplay para el aprendizaje de algunos procedimientos y en simulación, no en el centro de simulación, sino en la dirección de emergencias, están diseñados talleres de baja fidelidad, es decir, enseñanza de procedimientos, manejo de la vía aérea, el manejo básico, maniobras de ventilación, RCP básico y uso del DEA, colocación de collar cervical, extracción de casco y rescate de accidentados. Esto damos durante el primer año. Aquí estamos en alguna de las prácticas, es rescate de accidentado en un espacio confinado, en donde el equipo que va a hacer la extricación está completando la actividad. En Emergento 2 se repiten algunos contenidos y ya entramos hacia el análisis un poco más complejo de la actividad de emergencias. Y ya comenzamos a atender el paciente en la emergencia prehospitalaria, conociendo temas de cinemática del trauma para entender al accidentado, profundizar el manejo de la vía aérea, ya manejo avanzado, es decir, la intubación, manejo de quemaduras, heridas, traumatismo de pelvis, y las estrategias de enseñanza siguen siendo parecidas a la de Emergento 1, en donde primero clase teórica, también hay actividad por el campus virtual de la cátedra, donde ellos van a bajar la información, luego el taller de discusión y roleplay de algunos de los procedimientos. En los talleres de baja fidelidad, intubación, acceso venoso periférico, se refuerza la reanimación cardiopulmonar, la práctica deliberada, como habló el doctor Locatelli, es fundamental. Como un médico cada 5 años certifica que domina las competencias para ejercer la especialidad, la repetición en la formación es fundamental. Y acá termina con un simulacro de atención de víctimas múltiples, en donde aplica todo lo que aprendió en los 2 años. En Emergento 3, este último año dejamos de hacer la actividad en las ambulancias por un problema de seguro que tenía la Dirección de Emergencias. Y ahí estamos haciendo la práctica ya de inmovilización con roleplay. Uno hace de paciente y los otros son los rescatadores. En la práctica final obligatoria ya entrenamos al estudiante en el manejo del paciente en el hospital. Los primeros años son fuera del hospital, actividad prehospitalaria. En el hospital tenemos estos contenidos y a la izquierda, en donde los contenidos hasta la actividad 5 tienen que ver con emergencia propiamente dicha. De la 7ª a la 9ª son temas de la práctica en cirugía. De la 10ª a la 12ª, patologías clínicas de emergencia. Y el último grupo, de la 14 a 17, tiene que ver con ginecoobstetricia de urgencia. ¿Cuál es la estrategia de enseñanza que nosotros tenemos? Primero, acá ya hablamos de discusión, de casos, asignación de roles de un equipo de atención y completamos taller de baja fidelidad en el centro de simulación, con 4 puntos, que son manejo avanzado y quirúrgico de la vía aérea, que no lo veíamos hasta el 3er año. Volvemos a repasar el acceso venoso, porque ellos van a trabajar ya en el hospital con estos pacientes.
Reforzamos RCP, pero comenzamos con el manejo avanzado y sutura de heridas, que es lo que van a hacer en la guardia. Y en simulación clínica comenzamos con los escenarios de alta fidelidad, es decir, ya el trabajo con el equipo. Queremos implementar este año el trabajo interdisciplinario, porque el equipo que atiende a un paciente en la realidad está dado por un médico, un enfermero, un médico, un camillero que colabora, y eso es fundamental aprenderlo desde el grado. Estamos en el centro con el taller de baja fidelidad de manejo básico, avanzado y quirúrgico de la vía aérea. Volvemos a reforzar la reanimación cardiopulmonar básica IDEA y pasamos al manejo avanzado con el uso del cardiodefibrilador y las diferentes situaciones del manejo avanzado. Taller de baja fidelidad con acceso venoso periférico. Y terminamos cada uno de estos procedimientos integrándolos en el manejo del paciente en la guardia. Ahí estamos haciendo extricación, el roleplay. Hacemos escenarios de alta fidelidad en 4 situaciones. Atención inicial del paciente traumatizado, que según la resolución 1314 un médico debe saber atender a un paciente traumatizado. Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, manejo inicial del shock e insuficiencia respiratoria. Y una vez que ha cumplido esa actividad, él va a pasar ya al servicio de emergencia, donde va a formar parte del equipo de atención, siempre supervisado por el profesional. Y acá estamos tratando de implementar desde el cursado de la práctica final y la emergencia, las prácticas profesionales, en este caso serían preprofesionales confiables, para poder guiarlos hasta que puedan desempeñarse solos. Ahí estamos, la guardia activa, es práctica en terreno, estamos haciendo la atención inicial del paciente traumatizado. Así es como estamos trabajando en la facultad. Muchas gracias.